Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos el canon de las Escrituras y la claridad de la Biblia, porque algunos libros son considerados no inspirados, y cómo es que cada creyente puede entender la Escritura, por Thomas Boston. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Las Escrituras del Antiguo Testamento son las que comienzan con el Génesis y terminan con Malaquías. Las Escrituras del Nuevo Testamento son las que comienzan con Mateo y terminan con el Apocalipsis. Y es digno de nuestra especial observación que el Antiguo Testamento y el Nuevo, como los querubines en el lugar santísimo, se extienden sus alas tocándose mutuamente. El Antiguo Testamento termina con la profecía del envío de Cristo y Juan el Bautista en Malaquías, y el Nuevo comienza con la historia de la venida de estos dos. Los hebreos dividieron los libros del Antiguo Testamento en tres: la ley, los profetas y los escritos. La ley contiene los 5 libros de Moisés. Los profetas se dividen en dos, los mayores y menores. Los primeros son los libros históricos del Antiguo Testamento: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Y se llamaban así porque relataban cosas ya hechas. Los últimos relatan cosas anteriores a su realización y son de dos clases: los mayores, que son 5, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los menores, 12, es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías. Los libros de los escritos se llamaron así porque los escribieron quienes tenían el don del Espíritu Santo, como dicen los hebreos, pero no de profecía. Y de esa clase son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, 2 libros de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los hebreos atribuyen esta división de ellos a Esdras, y parece que nuestro Señor Jesucristo reconoció lo mismo, mientras les dice a sus discípulos en Lucas 24:44 acerca de los escritos de Moisés, los profetas y los salmos. Los libros del Nuevo Testamento se dividen en 3 clases: históricos, los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis, el cual es profético. Diferentes autores. La Biblia tiene más de 36 autores que escribieron los libros de ambos testamentos. En cuanto al Antiguo Testamento, Moisés escribió el Pentateuco, solo algunos versículos al final del Deuteronomio, donde se registra la muerte de Moisés, no pudieron ser escritos por él, sino que se dice que fueron escritos por Josué, quien también escribió el libro que lleva su nombre, o según la opinión de algunos, fueron escritos por Eleazar, hijo de Aarón. Se supone que Samuel escribió el libro de los jueces y al parecer la última parte del libro de Josué, la cual contiene el relato de la muerte de Josué y Eleazar. Algunos piensan que cada uno de los jueces escribió la historia de su propio tiempo y que Samuel, finalmente, los puso todos en un volumen. El libro de Ruth también fue escrito por él, según cuentan los hebreos. También escribió el primer libro que lleva su nombre hasta el capítulo 25, donde se narra su muerte. El resto de los capítulos de ese libro y todo el segundo libro se dice que fueron escritos por David. Los libros de los reyes se supone que fueron escritos por David, Salomón y otros profetas que vivieron en esos tiempos, de modo que cada uno de ellos escribió lo que se hizo en su época. Se supone que Job escribió el libro que lleva su nombre. David escribió los salmos, pero no todos. Los que no son suyos llevan el nombre del autor antepuesto, como Asaf, Emán, entre otros. Y todos fueron recopilados por Esdras en un volumen. Se dice que Esdras escribió los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías, Mardoqueo, el de Esther, y Salomón,
los Proverbios, el Eclesiastés y los Cánticos. Isaías, Jeremías y los demás profetas escribieron cada uno de sus propias profecías, las cuales contienen un breve resumen de sus sermones. En cuanto a los libros del Nuevo Testamento, sin controversia, los evangelistas escribieron los evangelios, según los nombres que llevan antepuestos. Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles, y los libros restantes, las epístolas y el Apocalipsis, fueron escritos por aquellos cuyos nombres llevan. Solo en cuanto a la epístola a los Hebreos, ha habido alguna duda, pues algunos la atribuyen a Lucas, otros a Bernabé, otros a Apolos y otros a Clemente. Pero muchos hombres doctores han dado buenas razones para probar que fue escrita por el apóstol Pablo. Pero el autor principal es el Espíritu Santo, de donde la Escritura se llama Palabra de Dios. Los escritores no fueron sino instrumentos en la mano de Dios para escribirla. Fue el Espíritu quien se las dictó, quien inspiró a los escritores y los guió. Pero la inspiración no fue la misma en todos los puntos para todos los escritores. Algunas cosas eran antes totalmente desconocidas para el escritor, como la historia de la creación del mundo para Moisés, la predicción de acontecimientos futuros con respecto a los profetas, que por lo tanto el Espíritu les reveló directamente. Otras cosas eran conocidas de antemano por los escritores, como la historia de Cristo a los 4 evangelistas. Con respecto a esto, no hubo necesidad de una nueva revelación, sino una irradiación divina de la mente del escritor, dando una certeza divina. De las cosas que escribí. Por esta inspiración, todos ellos fueron guiados infaliblemente, de modo que quedaron fuera de toda posibilidad de errar. Y esta inspiración se expandió, no solo a las cosas mismas expresadas, sino también a las palabras con que fueron expresadas, aunque de acuerdo con el estilo natural y la manera de cada escritor. Segunda de Pedro 1:21 y Salmo 45:1. Por eso, la Escritura se atribuye al Espíritu Santo, sin hacer mención alguna de los escritores. Hebreos 10:15. Pregunta: ¿pero qué opinión debemos formarnos de los libros llamados apócrifos y por qué se llaman así? Respuesta: estos libros, que se encuentran colocados en algunas Biblias entre Malaquías y Mateo, se llaman apócrifos. Esta es una palabra griega que significa oculto o escondido. Las razones de este nombre se dan así. Primero, porque la Iglesia no reconoció que fuera de inspiración divina. Segundo, porque se ocultaron los nombres de los autores. Tercero, porque contienen algunas cosas desconocidas para Moisés, los profetas y los apóstoles. Cuarto, porque por las razones antes mencionadas fueron juzgados indignos de ser leídos públicamente en la Iglesia. Con respecto a estos libros, creemos que no son de inspiración divina y, por lo tanto, no forman parte del canon de las Escrituras. Es decir, no deben ser admitidos como parte alguna de la regla de fe y práctica. Por lo tanto, no tienen autoridad en la Iglesia de Dios para determinar controversias religiosas. Aunque puedan ser útiles como otros escritos humanos, no deben ser utilizados ni aprobados de otro modo. Las razones son: 1. La congregación de los judíos no los reconoció como canónicos. El apóstol nos dice: la palabra de Dios, bajo la dispensación del Antiguo Testamento, les ha sido confiada a ellos. Romanos 3:2. Incluso prohibían a sus hijos leerlos hasta que llegaran a la edad madura. 2. No se escribieron en lengua hebrea, sino en griego, y sus autores vinieron después de Malaquías, quien fue el último de los profetas. Según el dicho de los hebreos, el Espíritu Santo subió de Israel después de la muerte de Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Primera de Macabeos 4:46,
un libro apócrifo, muestra claramente que no había ningún profeta entre ellos para mostrarles lo que debían hacer con las piedras del altar contaminadas. Y puede parecer claramente a cualquier persona imparcial que la interposición de estos libros entre Malaquías y Mateo corta la hermosa conexión entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, y cómo la profecía de Malaquías está designada por Dios para cerrar las escrituras del Antiguo Testamento, en cuanto profetiza más claramente de la venida de Cristo y Juan el Bautista, su precursor, con el cumplimiento con el cual Mateo comienza su evangelio como observado antes. 3. La iglesia primitiva durante los primeros 4 siglos no recibió estos libros, y cuando llegaron a ser leídos, el lector se encontró en un lugar inferior. Entonces eran leídos como libros provechosos, aunque no de autoridad divina. 4. No son citados en ninguna parte por Cristo y sus apóstoles. Sí, Él los rechazó claramente cuando dividió las escrituras en Moisés, los profetas y los salmos. Lucas 24:44. Y mientras que el apóstol nos dice que nunca la profecía fue atraída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21, los autores de estos libros no pretendían tal cosa. Por último, no concuerdan ni con ellos mismos, ni con las sagradas escrituras. Esto puede aparecer con claridad a aquellos que las consideran diligentemente. En Primera Macabeos 6:16, comparado con el versículo 4, dice que Antíoco murió en Babilonia. Sin embargo, Segunda de Macabeos 1:13 al 16, ambos libros apócrifos, dice que cuando llegó a Persia, fue asesinado en el templo de Nanea, con quien pretendía casarse y recibir dinero por concepto de la dote por parte de sus sacerdotes. Sí, Segunda de Macabeos 9:28 dice que murió en un país extraño en las montañas. El libro de Tobías está lleno de historias absurdas. Hace que el ángel Rafael diga una mentira y enseñe al hijo de Tobías un arte diabólico para ahuyentar al diablo con el corazón y el hígado de un pez. Y cuando el espíritu maligno percibió el olor, huyó a las partes más remotas de Egipto. Estas cosas muestran plenamente que estos libros no provienen del Espíritu de Dios. Octavius Winslow dijo al respecto: «Oh, que descienda sobre nosotros el poder del Espíritu de verdad y de gracia, y los rayos del sol de justicia irrumpan en nuestras mentes, mientras contemplamos las intrínsecas glorias de la Biblia». Ahora veamos la perspicuidad o claridad de las Escrituras. Doctrina. Las Escrituras son la regla para dirigir cómo podemos glorificar y disfrutar a Dios. Aquí solo daré las propiedades de esta regla. Es una regla perspicua o clara, porque aunque todas las cosas en la Escritura no son igualmente claras en sí mismas, ni igualmente claras para todos, sin embargo, aquellas cosas que son necesarias para ser conocidas, creídas y observadas para la salvación, están tan claramente propuestas y abiertas en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los doctores o maestros de la ley, sino también los indoctos, en el debido sentido de los medios ordinarios, pueden llegar a una comprensión suficiente de las mismas. Primero, con respecto a todas las cosas necesarias para la salvación, ya sea para la fe o para la práctica, no se puede negar que hay porciones de la Escritura muy oscuras, las cuales, posiblemente, no se interpretan de manera correcta, incluso hasta el día de hoy. Pero en las cosas que son necesarias para la salvación, son claras. Y a este respecto, se ha dicho que las Escrituras son de una profundidad en la que un cordero puede vadear y un elefante puede nadar. Segundo,
Aunque algunas cosas cuya fe es necesaria para la salvación sean altos e incomprensibles misterios, como la doctrina de la Trinidad, de la encarnación del Hijo de Dios, entre otras, sin embargo, la manera de exponerlas es clara. Tercero, puede ser que lo que es verdaderamente necesario para la salvación se establezca muy oscuramente en algún lugar de la Escritura. Sin embargo, en algún otro lugar encontraremos la misma cosa, claramente expuesta. Cuarto, de modo que no solo los eruditos, sino también los indoctos puedan llegar a comprenderlas suficientemente, lo cual, debes recordar cuidadosamente, se refiere aquí a los creyentes. Ellos tienen la iluminación interior del Espíritu, quitando sus propias tinieblas naturales. Porque si lo entendiste acerca de los incrédulos, contradice lo que hemos establecido anteriormente en relación con la necesidad de la iluminación espiritual. Y así, el sentido es que no solo el cristiano erudito, sino también el cristiano indocto, pueden alcanzar una comprensión suficiente de la palabra. Quinto, siempre que hagan uso de los medios ordinarios establecidos por Dios para su comprensión, la lectura atenta y ferviente con oración y meditación en ellas. Esta perspicuidad de las Escrituras la probaré con los siguientes argumentos. Argumento 1. La Escritura enseña claramente su propia perspicuidad y claridad en este sentido. Es llamada lámpara y lumbrera. Salmo 119, 105. El mismo capítulo de este dice: alumbra y hace entender a los simples. Salmo 119, 130 y Proverbios 6, 23. En segunda de Pedro 1:19, el apóstol llama a las sagradas escrituras una antorcha, y en particular a la palabra de profecía o la palabra profética, que de todas las demás parece la más oscura. Sin embargo, a esta la llama una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, mostrando con ello que donde llega, brilla. Aunque el lugar sea de por sí oscuro, disipa las tinieblas. Argumento 2. Tal es la manera en que Dios ha entregado su palabra, que sus mandamientos no están alejados del entendimiento. El creyente más sencillo no tiene razón para quejarse de la dificultad de ella en las cosas necesarias para la salvación. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30, 11 al 14. Argumento 3. Si todas las cosas necesarias para la salvación son entendidas por todos los cristianos sinceros, y esto por el Espíritu que mora en cada creyente, entonces las Escrituras son claras en todas las cosas necesarias para la salvación, hasta para el creyente más sencillo. Entonces, lo primero es cierto: el espiritual juzga todas las cosas. Primera de Corintios 2:15. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así la misma unción os enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:20 al 27. Considerado a quién se dirige Juan, no solo a los eruditos, ya los grandes teólogos, sino a todos los creyentes, incluso a los niños pequeños, a todos los que tienen el Espíritu, el cual es común a todos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Argumento 4.
Las cosas que son necesarias para la salvación están ocultas solo a los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. En cuanto a los demás, Dios mismo se las ha enseñado. Segunda de Corintios 4:4 al 6. Argumento 5. Dios ha prometido escribir su ley en los corazones de su pueblo y que Él mismo les enseñará a conocerle. Jeremías 31:33 al 34. Por lo tanto, la Escritura debe ser, necesariamente, perspicua y clara en las cosas necesarias para la salvación, porque lo que está escrito en nuestros corazones no puede sino ser claro para nosotros. Y lo que Dios mismo nos enseña no puede ser oscuro porque ¿quién enseña como Dios? Argumento 6. Si las Escrituras no son claras en sí mismas para todos los creyentes, sino que toda su perspicuidad depende de la interpretación de la Iglesia, entonces nuestra fe ha de resolverse, en última instancia, en el testimonio del hombre. Pero eso no puede ser porque el testimonio humano no es infalible ni válido, y por lo tanto no puede establecer una fe divina y una convicción infalible. La razón de la consecuencia es clara. Los oyentes están obligados, si no quieren fijar su fe en las vestiduras de los hombres, a comparar las interpretaciones dadas por los hombres con las Escrituras mismas. Hechos 17:11, lo cual sería totalmente impracticable, a menos que las Escrituras sean claras en sí mismas, en las cosas que son necesarias para la salvación. Argumento. La perspicuidad de la Escritura aparece, si consideráis a su autor Dios mismo, el Padre de las luces y el fin por el cual dio las Escrituras a la Iglesia, a saber, para que fueran regla de fe y de vida. Es una regla perfecta. No es necesario creer ni hacer nada más que lo que se puede encontrar allí. Es una regla perfecta por la que podemos caminar en la senda hacia el cielo y la gloria. ¿Qué puede ser más deseable que eso en el texto sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? La ley de Jehová es perfecta. Salmo 19:7. Las Escrituras fueron escritas para que los hombres tengan vida. Juan 20:31. Y consolación y esperanza en toda condición. Romanos 15:4. Y para finalizar, Thomas Brooks dijo: «Oh, por tanto, antes que nada y por encima de todo, escudriñad la Escritura, estudiad la Escritura, meditad en la Escritura, deleitaos en la Escritura, atesorad la Escritura. Ninguna sabiduría se compara con la sabiduría de la Escritura, ningún conocimiento con el conocimiento de la Escritura, ninguna experiencia con la experiencia de la Escritura, ningún consuelo con los consuelos de la Escritura, ningún deleite con los deleites de la Escritura, ninguna convicción con las convicciones de la Escritura, ni ninguna conversión con la conversión de la Escritura. Amén». Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.